Carlos Matute, la Madre Teresa de Calcuta. Ándele, también es un... No, bájale 2 rayitas. Eso Ahí no, sí. no ha influido en nada y está descubriendo cosas terribles. Pero a ver, este tipo de listas son un poco como cuando te dicen, ¿qué 10 libros te llevarías a la luna si nunca más pudieras regresar a la Tierra? ¿Sabes qué? Prefiero morirme en la Tierra a llevarme 10 libros. Ni siquiera voy a sentarme a pensar en 10 libros. No, pero es que ahí ya tu pregunta está muy... No, pero es lo mismo. Porque, Balín, ver, no, mira, espérame. No, pero si hacen una lista y dicen, ¿cuáles son los 10 libros más significativos de la historia? O los más importantes, o basados en ¿La Biblia? En ventas. Sí, claro. Ya sé. Claro, el Corán. No. Por ejemplo. El Talmud. Entonces entras... por eso te digo, este tipo de listas, los 10 más influyentes, pues yo creo que hay muchos más. Pero fíjate, no está en esa lista para alguien que yo considero que hizo más para cambiar el mundo que ninguno de los otros, Cristóbal Colón. Para mí, Cristóbal Colón hizo más para modificar la visión del mundo totalmente. Tal vez en Oriente eso no haya tenido trascendencia, pero para Europa y América eso fue un cambio extraordinario. ¿Más que Marco Polo? De todo, ¿no? Sí, Marco Polo fue fue información de lo que estaba sucediendo, pero poquito de noción de que hay un imperio por allá, pero no pasó de eso. Con Colón se inició un proceso increíble de expansión de la civilización europea en América. Es uno de los hechos más trascendentes de la historia y Colón debe estar ahí, por supuesto. Sí, Quizá no en la mera punta, pero sí en un buen lugar. Sí, a mí mira, no sé de dónde no viene la fuente de esta lista, pero me sorprende que Isaac Newton se coloque entre los grandes creadores de las religiones, repito, más importantes de este planeta. Y yo creo que en ese contexto Colón descubrió un nuevo universo, es decir, un nuevo continente, un nuevo mundo. En cambio, Marco Polo era un comerciante. Y en ese sentido del comercio fue a investigar territorios también casi desconocidos, pero ahí el adverbio es importante, casi, porque siempre nos conocemos nosotros, los que somos originarios de una zona, Oriente, Asia, la Patagonia o donde te guste, pero la cultura que se genera a partir del encuentro de estos dos mundos, de lo que Colón y todo el mundo de lo que es Europa aprende, es mucho más impactante que lo que ofrece, porque ya se sabía de lo que era Oriente Extremo para Marco Polo y sobre todo para la economía de los venecianos, los italianos. Es lo que dijo Mario. Eran los dueños del mundo. Es lo que acaba de decir Mario. Sí, y fíjate que es un acto de barbarie increíble haber retirado la estatua de este personaje de un lugar tan importante como el Paseo de la Reforma. Es un hecho bárbaro, así. Sí, pues el destino dejó una figura que se parece. Una silueta, Alejandro. Oye, pero yo aquí, por ejemplo, Colón también era un comerciante. Claro. Y en cierto modo se topó con América sin querer queriendo. No iba, voy a tratar de descubrir nuevas tierras, sino lo quería una ruta por lo que estaba sucediendo, el bloqueo árabe a toda la ruta comercial hacia el oriente. Ahora, que ese descubrimiento o que topara con esas tierras que existían ahí desde tiempos inmemoriales, cambió la faz de la tierra, desde luego, eso ya nadie lo puede negar. O sea, el hecho de que Colón haya encontrado a las tierras que luego serían América, es algo que nadie le puede negar mérito, aunque haya sido de alguna manera fortuita,
y porque también cambió, como bien dice Mario, la faz del mundo en términos de la sociedad, en términos de la economía, de la política y demás. Pero no era alguien que dijera, yo creo que en ese caso es más meritorio Newton, que estaba dedicado a pensar en las fuerzas de la naturaleza, es decir, tenía ese propósito. Bueno. Y Colón, como muchas cosas en la humanidad, el encuentro fortuito sí cambió la historia del mundo. Pero mira, estás quitándole el efecto casualidad. Uno de los inventos más importantes para todos nosotros se dio por casualidad. Pero la casualidad se da en circunstancias que propician ellos. La penicilina. Claro. Cambió el mundo y fue pura chiripa. Pero estaban ahí. ¿Qué? Sí. En medicina casi todos los descubrimientos se dan así. Por ejemplo, el siguiente descubrimiento más importante, que es el que lavándose las manos se evita el contagio. Ese lo hizo Samuel Semmelweis en Viena, allá por 1850 y tantos, donde vio que en las dos salas del hospital donde se atendía a parturientas, en los lugares donde se lavaban las manos o donde tocaban menos la materia cadavérica, era donde sobrevivían y no se infectaban de algo. Ese es un gran descubrimiento y también fue casual. Ándale. Aquí un día me dejó mudo Mario porque tiene toda la razón siempre. Cuando descubríamos de Gutenberg, los chinos conocían antes esos procedimientos, mucho antes. Pero Gutenberg no tenía ni idea de eso. Y es uno de los hombres también, me supongo, Agustín, más importantes, ¿no? Sin duda lo es. Él hace posible la difusión de la cultura, que antes era un coto muy cerrado para ciertos grupos siempre minoritarios, en escuelas, en colegios, en escuelas de filosofía, en conventos y todo este mundo donde la inteligencia, por su propia naturaleza, la buscan esos integrantes. No es que ahí se deposite, sino que ellos le están buscando. Y Gutenberg, al lograr la impresión de esas famosas fuentes de sabiduría y llevarlas a más lectores, creó el antecedente de lo que se llama el puente general de la cultura popular. Eso es importante señalar, popular. Y luego, ¿dónde quedarían, pregunto, los filósofos que han reflexionado sobre nuestro actuar, sobre nuestra misión, desde las grandes escuelas, ¿no? De las principales escuelas de filosofía que han existido y que existen hasta nuestros tiempos? Daniel, Buda el número 1, los demás puro pensamiento mágico. Pues todos esos. Alejandro Rosales Tapia, de Ciudad Neza, 51 años. Para mí el hombre más influyente para la humanidad es Facundo Cabral, al cual deberían escuchar muchos jóvenes. ¿Ah, sí? Es segundón. Ya le bajó el nivel 20. Fíjate, 20 otro peldaños. que le cambia el rostro a la tierra, Marx, ¿Quién? Carlos Marx. Karl Marx. ¿Pero que le cambia el rostro a la tierra? Claro, o sea, sus ideas revolucionaron lo que fue el siglo XX y estamos metidos exactamente en esa pugna que quizá nadie había antes desarrollado o explicado a la gente acerca de el socialismo, la lucha de clases y demás. Realmente sus doctrinas, su pensamiento sí cambió la faz del mundo o determinó totalmente al mundo en el siglo XX. Si hablamos de economía, San Agustín decía que lo que les sobra a los políticos es el patrimonio de los pobres.
y eso lo decía aparentemente un santo varón de Hipona. No, ellos también pensaron y trabajaron mucho en las diferencias. Claro, ahí se decantaron en el ámbito espiritual, pero sabían de lo que era economía. Y aunque parezca increíble, Marx leyó a San Agustín y lo señala. La ciudad de Dios fue un básico para Carlos Marx. Sí, creo que hay antes Hegel, bueno, otros mucho más importantes que Marx, como pensadores filosóficos. Mensaje. También hay fanáticos de AMLO, de Luis Miguel, de Alejandro Rosas, en fin. Y los peores. Otro mensaje. Muy bien documentado, Agustín. Saludos desde Andalucía. Sí, gracias. Gracias. Es una historia fascinante la de Al-Andalus. Gracias por el saludo. Mensaje. Mario, ¿entonces los sacerdotes y el Papa son fanáticos? Estás muy mal, Mario. Hay algunos que sí, ¿cómo no? Es una característica endémica en la iglesia. ¿Qué significa endémica? Que siempre está. En cualquier iglesia, no en... Sí, claro, casi cualquier religión, desde luego. Sí. Oye, me acordé de otros, oigan. Que acusaron de abuso sexual se comprobó y de todos modos sus seguidores juntaron dinero y lo seguían defendiendo y lo siguen apoyando, que está en el bote en Estados Unidos. Ay, pero no lo puedes comparar con los personajes de los que estamos hablando. No estoy comparándolo con los personajes, estoy comparando Dora Summer. Fanatismo. Eso. Fanatismo. Apoyar al seguidor sin importar sus acciones. Ciegos. Cegados, sí, cegados totalmente por la palabra de un líder loco y la empatía y la identificación con él. Y de ahí se desarrolla el fanatismo, ¿no? No era la comparación del personaje, sino como hoy día podemos ver una expresión tan fuerte en donde sus hijas fueron violadas por el tipo. Sus hijas fueron desposadas por el hombre de 14, 13 años. Y aún así, por ley divina, por la palabra del hombre, lo defienden. Dora, tú también te debes de acordar, siempre estás bien informada, de una secta que se dio entre políticos y empresarios muy ricos que pagaban cantidades muy fuertes, donde las mujeres no solo eran abusadas, sino eran marcadas por él. Sí, X, no recuerdo las siglas, pero sí, un escándalo a nivel mundial en donde el mismo príncipe, uno de los príncipes de Inglaterra y gente importante acá en México, se vio involucrada en ese fanatismo religioso sexual. Max no. Sí, XSN, algo así, no lo recuerdo exacto, pero claro, el tipo sigue en la cárcel y aún hay mujeres que lo defienden y otras que lo han señalado abiertamente y denunciado como violentador de su intimidad, ¿no? Las violó, las sometió y las marcó cual reces de rancho. Y es gente rica, educada. Nexium, ¿no? Eso. Ajá, sí. Y la de Kid Ranier. Esa. ¿Cómo se llama, Alejandro? Nexium. Nexium. Esa. Mensaje. No fue Colón, Mario, fue Américo Vespucio. Por eso le pusieron América, por Américo. No es cierto, pues es un error de la gente de entonces, ¿no? Quien se pasó toda su vida especulando que se podía llegar a tierra importante navegando hacia el occidente fue Colón. Colón era el que, sentado en una playa de las Islas Azores, veía llegar, que le traía la marea, maderas labradas de los mayas. Veía llegar cocos flotando, palmas,
hojas de palma que llegaban. Y era el que decía, ahí hay algo y se puede llegar. Y es el que investigó en Islandia, en los monasterios que había ahí, y determinó que había tierra del otro lado. Descubrió escritos, cartas de los obispos de la época de los vikingos, señalando que había tierra del otro lado. Y armado con esto fue el que, desafiando todo tipo de escepticismo, logró armar una expedición y llevarla allá. Américo Vespucio no hizo eso. Ya sabía. Casa dormido en esa época. No. Es que no hay discusión posible de que Colón fue el que hizo el viaje y que hizo el descubrimiento. Que no supiera lo que había descubierto, que creía que era China. Bueno, ese es un error que tuvo, pero que lo hizo. Ahora, que era un bárbaro y un torturador y un explotador, pues lo era como todo el mundo en su época. Te faltó uno que me sorprende. Controló a su tripulación. También, sí. Lo que habla de que o era muy duro o era muy convincente. Lo pudieron haber matado y echado al mar en la desesperación del tiempo que llevaban en alta mar.